Adiós. ¿Cómo te fue con tu dificultad? Ay, señor, gracias a Dios, bien. ¿Quién falleció, Filadelfo? Primo mío, Primo. en el accidente. Ven acá. De los muchachos que se accidentaron en San Juan. No, Ah, ya. uno que se accidentó en la vía de la garita. Ah, de la garita. Él iba con otro compañero. No, no es ese. No. Sí, señor, ese es ¿Él de dónde era? De allá de San Juan, no es cierto. de Segovia, donde yo vivo. Ay, Dios mío. Pero hay varias versiones, Filadelfo. Era para robarlos. No, señor, para robarlos no. Iban tomados. O sea, según la versión que dicen es Hola, que ellos señor. iban parando la moto y Hola, mi se amor. comieron una cuba y en la cuba se encontraron a un man de frente y se rapicaron. Buenas tardes, señor. Hola, Yomairo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, mis amores, bueno, la familia en estos momentos necesita mucha fortaleza y Dios es el único que nos dé esa fortaleza para superar esas pérdidas. Fíjate. Bueno, mis amores. Alexandra Blanco. Bueno, el próximo sábado es el parcial, ¿oyeron? Les voy a decir qué temas entran en el parcial. Ya les vamos a retomar un poquito. Bueno, los temas que hemos dado. Señor, ya Dime, amor. yo le mandé lo que usted dejó sobre la cultura. Sí, mi amor, yo vi. ¿Cuándo me lo enviaste? Ayer. Hoy, señor. Ah, hoy, porque yo estaba ayer revisando los trabajos. No, no te preocupes, yo vuelvo a revisar hoy. Yo te lo califico, no hay problema, amor. Bueno, mire. El próximo sábado en el parcial voy a evaluar. Ya les digo. Entramos, promoción social. En este corte solamente hemos hablado. En el primer corte evaluamos qué es la historia de la promoción social. Hablamos de grupos sociales, de sociedad y comunidad, porque yo les evalué comunidad, ¿no es cierto? Así es, señor. Listo. Vamos a evaluar en este corte, no hemos dado, ¿qué temas hemos dado? Desarrollo social lo dimos. Fue de donde mandó a hacer el ensayo, ¿no? Donde mandó a hacer el ensayo. Desarrollo social, desarrollo humano lo hemos dado y estábamos hablando de cultura, que María José nos explicó qué es cultura. ¿No es cierto, María José? Sí, señora. Bueno, hoy vamos a dar un nuevo tema que es aculturización. Terminamos el tema de cultura. Déjenme yo busco acá en el celular. Mami, mira primero ese que te mandé. El WhatsApp, míralo, mira. Vamos a ver si ya hicimos el tema de cultura. Ya lo... Qué linda. Yo les dejo una tarea de cultura, sí, señor.
Hoy vamos a hablar de aculturización, identidad social, que le tengo que explicarlo a Filadelfo, y aculturización a Rosaura. Rosaura no ha ingresado a clase. Bueno. Rosaura no ha llegado. Vamos a hablar de aculturización. ¿Qué entienden ustedes por la palabra aculturización? Al final de la clase le doy exactamente los temas, porque vamos a ver si terminamos de explicar todos los temas que tengo previsto para hoy, entran en el parcial, ¿oye? Entonces vamos a hablar de aculturización. ¿Qué entienden por la palabra aculturización? ¿Qué se les ocurre que es? Los escucho. Ya hablamos de qué es cultura. Ahora vamos a hablar de qué es aculturización. Señor, es como la adaptación de una cultura, digo yo. Ujú, muy bien, Filadelfo. ¿Quién más tiene otro concepto? Señor, yo pienso que es como la forma de un ser humano acoplarse a otra cultura donde llegue. Como el Sí. dicho popular que dice que donde uno llega a hacer lo que ve, Excelente. acoplarse a todo lo que encuentre en ese nuevo medio. En una clase pasada yo daba un ejemplo, cuando yo llegué a Panamá me fue difícil los primeros meses, porque uno acostumbrado a vestir destapado, con las piernas descubiertas, los brazos. Entonces, pues no es cultura vestirse allá así, porque las personas que se visten allá así son las muchachas de la vida, que se ganan la vida, pues las trabajadoras sexuales. No fácil, pero se la así. Tienes todas las... Es Sí, que lo que... entonces, sigue, mi amor, di. sí, entonces lo que más o menos yo pienso que es aculturizarse, a adoptarse o acoplarse a una cultura diferente a la de uno. Bueno, realmente el término aculturización es lo que dijo la compañera. Cuando uno se acopla a una cultura que no es la de uno, sino que por motivos de viaje, por motivo de cambio de cultura, entonces uno entra en un proceso que es aculturización, porque la culturización es un proceso de percepción que nosotros tenemos de otra cultura que es muy diferente a la nuestra y que entramos en un proceso de adaptación, porque es más que todo un proceso de adaptación. Dime, Filadelfo. Señor, como el ejemplo de los venezolanos con los colombianos que se han tenido que adaptar a la cultura nuestra. Excelente. Ese es un ejemplo real, claro que sí. Ellos han tenido que adaptar a la cultura nuestra y nosotros también nos hemos adaptado un poco a la cultura de ellos. Entonces, cuando hablamos de aculturización, es eso, es un proceso de adaptación. Nunca se les olvida, aculturización va de la mano de la adaptación, donde nosotros cuando cambiamos de cultura entramos a adaptarnos a otra nueva cultura, en la forma de vestir, en la alimentación, en la forma, como decía Yuli, hasta la forma de expresarnos. Entonces, eso hace parte de un proceso de aculturización. Y eso no significa que nosotros estemos cambiando nuestra identidad cultural. ¿Por qué? Porque simplemente me estoy acoplando sin cambiar mi esencia de mi cultura, pero adopto otras maneras de esa cultura para poder tener una armonía. Porque uno tampoco puede si yo pertenezco a una cultura y voy a otra cultura, yo no puedo imponer mi cultura. Ojo con eso, no la puedo imponer. Yo lo que tengo que hacer es un proceso de aculturización
que es un proceso de adaptación y que tengo que adaptarme a ciertas características de esa nueva cultura a la cual voy a pertenecer. Entonces, es muy importante también tener presente eso. Rosaura, buenas tardes, Rosaura. Ya va, yo ya te doy la palabra. Es que a Rosaura le toca explicar el tema. No sé si yo continúo o ella explica. Señora, yo tengo mi diapositiva hecha. Estoy intentando de entrar de porque internet está súper mal. No tiene el internet bueno. Bueno, Julie, cuéntame. Señor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando la cultura costeña va al interior o va a visitar Medellín, por ejemplo? Que usted sabe que hay mucho, habemos mucho, bueno, yo he ido a visitar, pero no se me ha pegado eso. Dime, Julie. Sí. Bueno, ¿Qué Julie. pasa ahí en esos casos? O sea, ¿por qué predomina? Lo que dice Julie es cierto. Y la cultura influye tanto en nosotros que de pronto hasta el acento. Bueno, Julie, lo que tú dices es totalmente cierto. Uno vulgarmente dice que es corroncha la persona que viene aquí de los costeños y vamos por lo menos al interior y adquirimos algunos rasgos en la forma de hablar más que todo de otras culturas. Eso se llama pérdida de identidad cultural. Porque mire, la cultura, eso que tú dices es cierto. Eso ya no es aculturización, porque la culturización consiste en que yo mantengo rasgos de mi propia cultura, pero solamente voy a adoptar otras características de la otra cultura. ¿Por qué? Para tener una buena armonía a la cultura en la cual yo voy a estar en ese momento, pero sin perder mi esencia. Por lo menos, si aquí en la costa nosotros vestimos, como decía Yuli la clase pasada, vestimos un poco destapado, descubierto, pero si yo voy a una cultura, por lo menos me voy para ¿cómo es la cultura árabe? Que las mujeres tienen que estar totalmente cubiertas. Yo no puedo ir con mi forma de vestir allá, porque ellas tienen una manera diferente de vestir las mujeres. Yo sin perder mi esencia, pero para mantener una buena armonía a esa nueva cultura, la cual yo voy a estar por tiempo prolongado, toda la vida, yo voy a adquirir ciertas características de ella para poder tener una buena convivencia y una buena, como les digo, unas buenas relaciones con los miembros de esa cultura a la cual yo pertenezco. Pero cuando yo cambio mi esencia, cuando yo cambio mi manera de ser, mi manera de pensar, incluso mi manera de hablar por otra cultura, estoy perdiendo mi identidad cultural, que ese es el tema que viene ahora. Entonces, lo que dice Julie es cierto, perdemos nuestra identidad cultural. Entonces tenemos que tener presente que la cultura, como lo dijimos la clase pasada, es algo que a nosotros nos caracteriza, es algo que realmente nosotros vamos adquiriendo de nuestro medio, de nuestro contexto. La cultura nosotros la aprendemos y que también la podemos transmitir de generación en generación. No la heredamos, la aprendemos. También tenemos que tener claro que la cultura lleva a la culturización. Como vuelvo y les repito, la culturización es un proceso individual del ambiente cultural. Cada vez en la cual yo voy a aprender de otras culturas, porque nosotros no nos podemos encerrar solamente, yo soy costeña y ya, pero cuando tú viajas a otra parte, tú ves otras culturas diferentes. Entonces tú estás aprendiendo características de otras culturas. Entonces tú eso no te hace a ti
que estás perdiendo tu esencia, no. Simplemente te estás culturizando. Entonces, ese es un proceso que se da de manera individual. Cada uno se aculturiza de manera individual y dependiendo el ambiente. También cabe resaltar que es un proceso de aprendizaje en la cual nosotros vamos a aprender constantemente de otras culturas. Entonces, si nosotros realmente no existiera la culturización, las personas no viajarían. Porque cuando tú viajas, cuando tú vas a otra parte, tú estás haciendo un proceso de culturización y estás aprendiendo y estás adquiriendo algunos procesos de aprendizaje que te nutren a ti como persona. ¿Hasta ahí va claro? Yo, Mayro, Señor, disculpe una pregunta. Señor, mire, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, pues tengo una duda, y es que a qué edad el niño que se va a otra ciudad y ya tiene algo de esa cultura puede perder su identidad con mayor facilidad. A temprana edad. Sí. Eso que dice Yomairo es un dato muy importante. Si estamos hablando de la infancia, ustedes saben que hay niños que a temprana edad se cambian de cultura y en el proceso, porque recuerden que la cultura se da por el proceso de socialización, de interacción. Ustedes saben que los niños a través de su interacción, ellos van aprendiendo y van adquiriendo algunos rasgos culturales. Si el niño se va desde muy temprano, de pronto digamos que estamos en este contexto y el niño se va para otra cultura, el niño va a aprender de la otra cultura y va a perder algunas esencias de la cultura en la cual él creció o en la cual de pronto tiene poco tiempo viviendo. En los niños sí es fácil que pierdan su identidad cultural, porque ellos no lo hacen de pronto porque lo quieren, sino recuerden que ellos están en ese proceso de formación. Es como un niño que nace en Colombia. Digamos, nació, pero a los 2 años vienen y se lo llevan para el extranjero. Entonces, él va a adquirir las características, los rasgos culturales de él no van a ser de Colombia, porque en la mayor parte del tiempo, donde hizo el proceso de socialización y de interacción en el extranjero. Entonces, en el niño sí es más fácil, como dice Yomairo, es más fácil de pronto de adquirir ciertas características de otra cultura y apropiarse más de la otra cultura y olvidar fácilmente la cultura en la cual él vivió por poco tiempo. Entonces ya estamos hablando de un proceso, ahí no estamos hablando de pérdida de identidad cultural, porque en realidad la identidad cultural tenemos que tener presente que es lo que yo voy construyendo, es el sentido de pertenencia. Y recuerden que un niño muy pequeño no tiene ese sentido de pertenencia, todavía no, él es un niño. Entonces tenemos que, la identidad cultural es eso, el sentido de pertenencia de una cultura determinada, lo que has construido a través de la adoptación, de la internalización de otras culturas, de grupos, es lo que te permite a ti marcar la diferencia de otros. Por eso es que hay personas que pueden irse para otra cultura y nunca pierden su identidad, porque ellas no dejan su esencia y eso es lo ideal. Lo ideal es que tú puedes viajar, lo ideal es que tú te puedes ir a vivir a otro país, a vivir a otra parte, a otra cultura, pero si ya tú tienes una edad determinada, digamos un adulto, es ilógico que tú transformes en 1 mes, 2 meses, 3 meses tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, porque solamente fuiste 3 meses a otra cultura. Eso lo que hace es habla incluso mal de la persona. ¿Por qué? Porque es una persona que no se sienta a gusto con lo que es y adopta otras cosas de otras partes que en realidad no hace parte de su esencia como persona. Entonces tenemos que tener muy pendiente que la identidad cultural es lo que a mí me identifica, lo que realmente a mí me hace marcar la diferencia de un individuo o a otro. Entonces, esa es la identidad cultural. Sí tenemos claro los 3 conceptos de cultura:
Aculturización, identidad cultural. Sí, señor. Filadelfo. Sí, señor, así es. Entonces, miren, no podemos perder eso no podemos perder nuestro norte de lo que es cultura, de lo que es aculturización y de lo que realmente tiene que ver con la identidad cultural. Van de la mano. Una se desprende de la otra. La cultura, ya sabemos qué es. La culturización es ese proceso en la cual nosotros aprendemos de otras culturas y no es malo. Aculturización es muy diferente a la pérdida de identidad cultural, ¿oye? Porque nosotros con la culturización o aculturización, nosotros no estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Nosotros lo que estamos aprendiendo de otras culturas y es válido. La dificultad consiste en que yo pierda mi identidad cultural, porque como su nombre lo dice, la identidad es lo que a mí me identifica, es lo que marca mi esencia, lo que marca lo que tiene que ver con lo que a mí como persona me unifica, lo que está relacionado con los valores, con las tradiciones, con las costumbres, con la forma de expresar. Es lo que yo transmito de generación en generación. Es lo que mis papás me han inculcado, lo que mis papás me han enseñado, lo que mis abuelos me han enseñado, las tradiciones que más adelante vamos a ver que son tradiciones, que son costumbres, la manera de expresarme. Todo eso hace parte de la cultura como tal. Entonces, la identidad cultural, esos elementos que a mí me identifican como tal y son propios de qué? De la región, de la comunidad, de una sociedad, y son muy importantes porque me permiten a mí aprender de mi pasado. Me une con mi familia, me une con mi comunidad, me hace sentirme identificado como tal. Eso es la identidad cultural. La identidad cultural es esencial y la identidad cultural es constructivista, se va construyendo, reconociendo. También tenemos que tener claro que dentro de esa identidad cultural, la interrelación me permite identificarme. Por eso se dice que es algo dinámico, que es en la cual yo me relaciono con otras personas. ¿Hasta el momento va claro? Sí, señor. Cuando yo tengo identidad cultural, no dejo perder mis tradiciones, no dejo perder mi lengua y no dejo perder mis costumbres. A veces es muy fácil perder mis tradiciones porque me fui a otra parte. Por lo menos yo conozco personas y yo tengo amigas que viven en otro país y ellas no han perdido las tradiciones de Colombia, aunque estén en otro país. Por lo menos ellos en Semana Santa hacen su dulce de Semana Santa, aunque allá no se celebre. Entonces ellos se acuerdan, entonces ellos en su familia hacen lo que es el dulce de Semana Santa y cuestiones así. Ella no ha perdido su identidad cultural, porque a pesar de que está en otra cultura, ella todavía sigue haciendo cosas de la cultura de nosotras y por lo menos ella tiene, acá nosotros tenemos algo que en Navidad, yo creo que en otras partes también se da, se regalan detalles. Ella, aunque está allá, ella regala detalles todavía con la familia. Entonces, quiere decir que ella todavía conserva su identidad cultural, que es de acá, de Colombia como tal. Y cuando ella quiere comer algo de Colombia, ella prepara sus propios alimentos. Entonces, eso es mantener la identidad cultural como tal. Porque la identidad es lo que a mí me permite sentirme que es realmente diferente al resto. A veces uno dice, no, es que no tiene identidad. No tiene identidad porque hay personas que son muy fáciles de perder la identidad cultural. Entonces, ahí en la identidad cultural van muchos aspectos, valores, creencias, todo. Y recuerden que las culturas es muy importante en las tradiciones también. Hasta ahí va teniendo que, vamos a estar, estamos claros.
¿O no estamos claros? Mis hijos. Bueno, ¿quién me levantó la manito? Julie. Cuéntame, Julie. Señor, yo no sé si soy yo sola lo que estoy viendo, pero es que al lado suyo hay una cosita que gira alrededor que es rojo. Eso me... Sí. ¿Al lado mío o arriba mío? Espérate. Ahora sí, nada. No, ya no se ve, era como una bolita que giraba mucho, no sé si era el video o algo que giraba. Yo también le iba a preguntar lo mismo, señor. No, lo que pasa es que es como una lámpara, creo que es la lámpara la que ustedes estaban viendo, ¿no? O un espejo, no sé, por eso cerré la puerta, de pronto el espejo de las escaleras que refleja acá. Debió ser, porque no habían dicho antes. Bueno, ¿qué más me tienen que decir? Ya no se ve. Ya, señor, ya. Eso giraba mucho al lado suyo, alrededor suyo. No es que no estoy pegada a la pared, estoy así, somos suelta, entonces, y como esto está, bueno, yo digo que es porque tenía la puerta abierta, pero bueno, ya. Bueno, entonces, Jairo, cuéntame. Señor, algo que quiero agregar a eso, señor, es, pues, yo me he dado cuenta y he analizado que esas personas que pierden su identidad es porque tienen un bajo nivel de educación. Por lo general son esas personas que incluso no gustan de su propia cultura y les gusta otra cultura, la cual apenas llegan la toman como propia, porque yo viví 22 años en Bogotá y llevé muchos amigos allá y a la semana ya estaban aplicando incluso la forma de hablar de esa otra ciudad, o sea, en Bogotá. Entonces son personas con un bajo grado de educación las que más pierden su identidad. Eso influye mucho. Claro que sí, Yomairo. ¿Qué ibas a decir tú, Yuli? Señor, que las culturas también nos han influenciado a nosotros, porque fíjese que aquí celebran el 14 de febrero, que para nosotros es amor y amistad, y en Estados Unidos lo celebran en febrero, y nosotros acá lo celebramos en febrero y también lo celebramos en septiembre. Quiere decir que esa cultura nos ha invadido a nosotros. También está lo de Papá Noel. Eso no es de nosotros, esa es una cultura estadounidense. También está lo de la acción de gracias, que ya también en algunas partes están celebrando acción de gracias. También eso es una cultura de Estados Unidos. Claro que sí. Lo que dices tú es cierto. Nosotros nos hemos dejado, nosotros aquí hemos perdido a veces muchas cosas de nuestra identidad cultural. Tienes toda la razón. Miren, con algo que es esencial, por lo menos nosotros algo que nos identificaba, bueno, acá por lo menos en Sucre, las fiestas de Semana Santa. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, eso era una semana como muy valiosa ya, una semana de reflexión, una semana que uno no salía, una semana que se compartió en familia, incluso no se podía ni siquiera cocinar, que por lo menos lo que era lunes, martes, miércoles santo, lo que hacía la tradición de la familia era hacer todos los alimentos, guardarlos, y para lo que era jueves y viernes santo, se tomaba como especie de época de reflexión, tiempo de reflexión familiar. Y sí, con el pasar del tiempo, yo he sentido que eso se ha perdido. De hecho, ya uno una Semana Santa, hasta una Semana Santa, uno ahora actualmente es como si no fuera una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones que yo me dedico a hacer, organizar la casa, hacer cuestiones, y yo a veces me pongo a pensar, perdí eso que tenía cuando niña. Entonces, eso también hace parte, como dice Frida, lo decía yo, Mayro, a veces nos dejamos por el nivel educativo, también por la misma sociedad. A veces nos dicen, no, que
tal cosa, hagamos esto, y uno se deja llevar. Y eso va muy de la mano de la identidad de uno como persona también, porque la identidad cultural va de la mano de la identidad personal. Dime, Fidel. Bueno, algunas personas, no todas, esas tradiciones se pierden. Porque, o sea, mi abuela me cuenta ya todo lo que ella ha vivido y me dice que eso antes se respetaba bastante. Uf. También el ejemplo de cuando se muere una persona, señor, cuando hay luto. Ya la gente no respeta cuando hay luto. Eso. Sí, todo eso, lo que es el luto en cuanto se le muere un familiar, el duelo, todo eso ha cambiado. Todo es porque nosotros nos hemos dejado cambiar. Ujú. Señor, y en mi pueblo creen que, o sea, son muy creyentes en la Semana Santa. Uf. Son bastante creyentes porque respetan. Antes, bueno, no respetan como antes, pero todavía llevan eso. Esas tradiciones, eso es tradicional, Sí, porque las exactamente. tradiciones hacen parte de la identidad cultural. Claro que sí. Dime yo, Mayro. Señor, también pienso que la culturización, o sea, que ya nos hemos mezclado con otras ciudades, con otras regiones, las cuales tienen otra cultura. O sea, dentro de esa misma culturización que tomamos nosotros, pues hemos perdido la esencia, las mismas costumbres de nosotros, la raíz de esas costumbres, la enseñanza, porque por lo que le dije, la falta a veces el nivel educativo nos hace que creamos y queremos más lo de afuera que lo nuestro. Y eso hace que perdamos esa identidad. Y esa es la base del por qué se están perdiendo esas tradiciones, esa cultura que es nuestra, que es propia de cada región. Total, yo, Mayro. Muy bien. Excelente. Es que sí, nosotros nos hemos dejado también llevar por el modernismo también, por otras culturas, como decía Yuli, por las culturas del exterior también. Nos hemos dejado, por lo menos, y eso va desde la infancia. Mire, yo recuerdo que Señor, pero yo creo que casi todas las cosas vienen como del exterior y como que las traen de allá hacia acá, porque hasta los juegos, como la señora nos mandó a investigar también sobre todo algunos juegos tradicional. así. Entonces, casi todo, hasta los juegos llegan de allá, o sea, los traen de por allá, de Estados Unidos, del exterior, hasta los juegos y rondas y todo eso, algunos bailes también, eh, como por ejemplo instrumentos también, vienen como del exterior, todos los traen o nos copiamos, no sé qué es lo que pasa ahí. Señor, porque eso también mueve la economía. Toca un punto muy importante, la industria. La parte de la economía, la parte industrial también ha hecho que la culturización disculpen, que se pierda la identidad cultural. Esos muñequitos de Papá Noel que decía Yuli, eso no lo vendían en Colombia. Yo recuerdo que Papá Noel se veía por allá por Estados Unidos, que yo tenía una prima que vivía allá y cuando pequeñita traía los Papá Noeles, un ejemplo, y después comencé a verlos acá en Colombia, porque generaba industria, economía, porque realmente era rentable. Y así hay muchas cosas que, aunque el comercio, la parte de la potencia, las industrias, han hecho que nosotros perdamos gran parte de nuestra identidad cultural. Yo les hago una pregunta. Teniendo claro la culturización, identidad cultural y cultura, ¿por qué ustedes piensan que estos tres aspectos son fundamentales para ustedes como promotores sociales? Piénsenlo y me dicen. Señor, hágame el favor, repita la pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que la cultura, aculturización e identidad cultural son importantes
para ustedes como promotores sociales? Señor, yo creo que porque así nosotros aprendemos a conocer más de cada región o cultura para las problemáticas también que existen. O sea, aprendemos a conocer el entorno de cada región o de cada país o de cada pueblo, comunidad, vereda, etcétera. Y así Excelente. resolver los problemas y los problemas, señor. Muy bien, excelente. Ada, ¿no es cierto? Es Ada. Sí, señor, yo. Ah, como estás como familia Vega. Julie, Es que entré de otro dispositivo, señor, disculpe. no te preocupes, no te preocupes. Julie, Señor, yo creo que es importante que como promotores sociales conozcamos con qué clase de cultura nos estamos enfrentando en el momento de mitigar una situación. Porque es posible que vayamos a intervenir, pero resulta que el problema que vamos a intervenir, que lo vemos desde acá afuera, lo vemos como un problema, resulta que hace parte de esa cultura. Y entonces vamos a mitigar una situación que hace parte de las raíces que ya ellos traen ancestrales. Entonces ahí no podemos intervenir. ¿Sí? Es bueno conocer primero. excelente, muy bien, Julie. Yomairo. Señor, pienso que todo problema se debe buscar de raíz, desde un comienzo, una base. Y la base es conocer cómo es esa persona, cómo son sus costumbres. O sea, fundamentalmente es realmente saber cómo mitigar ese problema, cómo llegar, pero debo tener el inicio de con quién y cómo se puede tratar. Excelente. Miren, ustedes han dicho algo, los tres, Julie, Yomairo y Ada. La verdad es que nosotros estos temas son muy importantes porque nosotros tenemos que partir de que toda comunidad, que toda problemática o toda comunidad en estudio tiene unas raíces ancestrales que son importantes y que en cierta manera definen su manera de actuar, de pensar, de sentir, de expresarse. Nosotros eso no lo podemos dejar a un lado, porque a veces tenemos que aprender a identificar si los problemas realmente son propios de la cultura o los problemas se dan por otros factores. Porque si los problemas que voy a mitigar, que yo voy a entrar a mitigar, hacen parte de raíces culturales, es más difícil la intervención, porque es algo que está realmente arraigado en la comunidad, en los habitantes, que tú simplemente por llegar y querer mitigar una problemática, no la vas a hacer. Pongamos un ejemplo, si tú vas a una comunidad indígena, yo siempre les pongo el ejemplo de la comunidad indígena porque siento que es las comunidades que más tienen la identidad cultural arraigada totalmente. Ellos no han perdido casi su esencia. Algunos su manera de vestir, lógico, ya están más civilizados y todo eso. Algunos grupos la manera de hablar ya hablan español, hablan el lenguaje normal, pero hay otros que ya siguen hablando un lenguaje que ellos utilizaban antes. Pero en cuanto a la manera de alimentación, en cuanto a la manera de hacer cumplir las leyes, eso no lo han perdido. Entonces, digamos que en una comunidad existe un grupo de adolescentes que tienen conductas desadaptativas, por lo menos en esa comunidad de los indígenas tienen conductas desadaptativas del consumo de tabaco,